enseñanza con la mentalidad de hacer preguntas de dónde, cómo, cuándo y quién. Lo hacemos con la carta de Pablo. Le escribe a Hechos. ¿Quién escribió Hechos? ¿A quién? No lo digas. ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién era Teófilo? Buena respuesta. Era el sumo sacerdote de ese tiempo, era uno de los hijos de Ananías, el nieto de Ananías, por cierto. ¿Por qué Lucas le está escribiendo la carta de Lucas y Hechos a un sumo sacerdote? Sí, pero tiene que haber una razón. Y es interesante que Lucas capítulo 1 y 2 está basado en el contexto del templo. Y Hechos capítulo 1 y 2 te está hablando, y 3, hablando del contexto del templo. Porque la audiencia que le está escribiendo era un sumo sacerdote. Pero leemos la carta que nos fue dirigida a nosotros en Estados Unidos, como comencé diciendo anteriormente. Si usted va a mi buzón y agarra mi carta y se la roba, eso es un crimen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros tomamos cartas que no fueron dirigidas a nosotros? Nosotros enseñamos de cartas de Hebreos, Colosenses, Corinto, Filipenses, Éfeso. Pero no sabemos a veces qué religión había en Éfeso. No sabemos dónde está localizado, en Turquía. No sabemos quién es la audiencia. Entonces, estamos leyendo la carta de una persona en un idioma completamente diferente, en un lugar geográfico completamente separado de donde ocurrieron los eventos. Y vamos a pretender entenderlo cuando no éramos la audiencia original. ¿Cuántos de ustedes han tenido mucho problema en entender la Biblia cuando la leen? Hello. Todos, ¿no? Sabemos poquito, yo creo que estoy en el lugar equivocado. Yo tengo tiempo estudiando y hay cosas que no lo entiendo todavía. Estamos tratando de entender. Entonces tenemos que utilizar una metodología. Vamos a seguir. La arqueología bíblica es sumamente importante. Porque la arqueología bíblica te está ayudando a validar los puntos bíblicos. Por ejemplo, en agosto del año pasado, hace un año, exactamente un año, yo estuve en Jerusalén haciendo una, ¿cómo se llama eso? I forgot to say in Spanish, in English. Un documental, ¿ok? Entonces, el documental, yo pasé por Shiloh, la piscina de Siloé, y ellos están comenzando a cavar más. Le dieron permiso para ellos expandir y expandirse más. Cuando estaba en Jerusalén, ese tiempo también, estaban las vacas rojas que acababan de llegar. Yo tuve el privilegio de poderlas ver. ¿Okay? Y tuve el privilegio de tomar fotos y videos de Shiloh antes de la expansión que está ocurriendo ahora mismo. Yo tuve el privilegio de hablar con el arqueólogo que descubrió la piscina de Siloé en el 2004, en marzo de 2004, y yo estuve en Israel en noviembre de 2004. Pero conocí al arqueólogo que descubrió y nos dijo cómo ocurrió. Entonces ahora tenemos la evidencia arqueológica, tenemos la evidencia bíblica, y cuando vemos que la Biblia nos dice que Yeshua hizo un milagro en la piscina de Siloé, podemos validar que ese lugar sí existió. Quiere decir que la Biblia, si tú no crees en la Biblia como un documento divino, inspirado por Dios, no puedes descartarlo como un documento histórico. Porque contiene evidencia que ha sido validada por la arqueología. ¿Me están siguiendo? Y así que nosotros construimos la validez, la veracidad bíblica. No solamente decir yo creo, sino probar por qué yo creo. Esa es la importancia. La arqueología es sumamente importante. ¿Por qué? Vamos a Génesis capítulo 23. Génesis capítulo 23 es un capítulo muy peculiar. ¿Está pasándola bien? Ok, perfecto. Yo sé que estoy de punto a punto brincando, es a propósito. Ok, perfecto. Entonces, el capítulo 23, Isaac lo llevan al altar. Después, el capítulo 23, Sara muere. No te dice cómo murió, te dice murió. Y inmediatamente Abraham empieza a buscar un lugar donde enterrarla. Y entonces empieza a hablar con un señor que es un hitita. Pero es que no entiendo. ¿Por qué el hitita? Él está hablando con un hitita en ese instante. Pero cuando Abraham entró a la tierra, cuando vino de la tierra de Ur y hubo hambruna, ¿hacia dónde él fue? ¿Hacia dónde fue él? Cuando hubo, ¿a dónde?
A Egipto. ¿Por qué fue a Egipto? ¿Cuál es la razón que fue a Egipto? Estaban los hititas, estaban otros países, otras tribus. ¿Por qué fue a Egipto? Porque Egipto era el soberano que dominaba esa área en ese tiempo. Entonces, cuando tú vas a la historia, al contexto histórico, tú entiendes que había siempre en Israel la frontera, siempre era muy fluida. Depende, si Egipto ganaba una guerra, subía hasta el Éufrates, lo que era el área que ellos dominaban, porque todos querían dominar esa área del mundo. ¿Por qué? Porque Israel se convierte en el puente entre Asia y África, porque no pueden cruzar por Arabia Saudita porque no hay agua. Tú siempre sigues agua. Entonces, ya tú sabes que Israel tenía el pedacito de tierra más importante en todo el mundo en aquel tiempo. Entonces, cuando Abraham llega, Israel es dominado, o Canaán era dominado por los egipcios. Cuando hay hambruna, tú tienes que ir a tu soberano para que te provee grano. Después hay una guerra, hay un intercambio de poderes y ahora los hititas están controlando ciertas áreas. La frontera iba del Éufrates y bajaba hasta el río Yabok, que es cerca de donde se encuentra hoy día donde están los palestinos, Gaza, un poquito más al sur de Gaza. Es lo mismo, exacto. Es lo mismo, porque ellos controlaban esa área, era el soberano. Entonces, cuando vemos la historia aquí del libro de Génesis, capítulo 23, nosotros la arqueología, yo estuve allí, yo lo vi. La arqueología encontraron la puerta de la ciudad antigua de Beersheba. Muy importante, porque la Biblia nos dice que el intercambio de dinero ocurrió a la puerta de la ciudad. Pues yo llevé a mi gira en ese tiempo cuando podíamos ir a Hebrón y lo llevé a la puerta y empecé a enseñar allí acerca de los eventos que ocurrieron. Me está mirando un ortodoxo que vive ahí, porque la gente generalmente no va allí. Cuando yo estoy enseñando, él hablaba inglés, estoy enseñando, le estoy diciendo acerca de la evidencia arqueológica de los 1800 cuando se descubrieron los documentos hititas. Dentro de todos los documentos hititas y también lo que se llama los tablas Nusi, lo se llama más o menos lo que está hoy día Armenia y Siria. Ellos encontraron evidencia de lo que era la vida cotidiana en esas áreas. Y encontraron que el documento hitita tenía mucha información acerca de documentos legales, bienes raíces, adopción, documentos de lo que eran contratos de convenio entre reyes. Y encontraron que se había desarrollado muy ampliamente lo que eran unas reglas de bienes raíces. Cuando tú lees el capítulo 23, se alinea perfectamente con la legalidad de un intercambio de propiedad. Toda la información que te dice allí, el por qué Abraham no quería pagar la cantidad, le pidieron mucho dinero, ¿verdad que sí? Pero él le dijo, no, yo no quiero toda la finca, yo solamente quiero la esquina donde está la cueva. No, pero te doy toda la finca. Él dice, no, te la doy, no se la estás regalando, te la voy a, no, yo quiero la esquina. ¿Por qué él quería la esquina y solamente la cueva? Porque encontramos en los documentos hititas que si él compraba toda la propiedad, tenía que pagar tributo a un rey que no es el Dios de Israel. ¿Entiendes? Ahora la tenía que comprar. Entonces lo que ocurre es que ahora los perímetros de la propiedad, hay una cerca, ¿no? Nosotros ponemos cerca alrededor de la propiedad. En aquel tiempo eran los árboles. Todo lo que está dentro de los árboles eran marcadores de propiedad. La Biblia lo dice. Quiere decir que legalmente hoy día tenemos la perspectiva arqueológica, geográfica en Hebrón, contexto cultural hitita y los documentos legales que validan que Hebrón no pertenece a los palestinos, pertenece a los judíos y tenemos el documento legal aquí. No, y te dice exactamente cuánto era el valor de lo que él compró. Él compró 133 acres. No sé cuánto es eso acá. Acres. 72 hectáreas compró él. Pero rico, como tú lo sabes, porque te explica el documento hitita que si tú compras al centro de la propiedad, lo mejor de la propiedad son 3 shekels por hectárea. ¿Por qué? Ok, perfecto. Quiere decir que vamos a usar cuerdas.
Viene siendo 3 shekels por cada cuerda. Ahora, pero si la propiedad que tú quieres comprar está lejos del centro, en una esquina, cuesta menos. Obviamente, ¿no? Hubiera sido 1 shekel nada más. Pero cuando él compra toda la propiedad, ¿cómo yo sé cuántas hectáreas compró? Basado en cuánto pagó. 400 shekels de oro, ¿no? O sea, o plata, no recuerdo. Lo divides entre 3, que era el precio por un acre. Son 133 acres. Quiere decir que ahora mismo tenemos la arqueología y el contexto cultural valida la veracidad de un documento legal donde tenemos la Biblia que valida que tiene un intercambio legal de una propiedad. Ahora, ¿qué quiere decir eso hoy día? Hoy día los palestinos están allí y ellos dicen que esa propiedad le pertenece a ellos. El problema es que Israel, cuando se estableció como una nación en el 1948, ellos se establecieron como nación basado en su validez histórica. Lo dice el discurso. Based on its historical, tienen ahora la tierra. Pero ellos no establecieron la Torá como su constitución. En Israel no hay constitución. Si hubieran establecido la Torá como la Constitución y como las Naciones Unidas reconocieron a Israel basado en su historia, basado en lo que ellos tienen tanta historia de Israel, ellos hubieran ido a las Naciones Unidas y decir, esta es nuestra Constitución y tenemos la evidencia arqueológica, histórica y geográfica que Abraham, nuestro antepasado, él compró un pedazo de tierra y se alinea perfectamente con las leyes de bienes raíces del antiguo Medio Oriente y no tuviéramos ese problema que tenemos hoy día. Ni un aleluya, ustedes están fuertes hoy, Dios mío. ¿Cuántos de ustedes han leído Génesis 23 y no entienden la historia? Ayúdenme hoy, por favor, que estoy cansado. Dígame. Sí, exacto. Exacto. Esa cueva más es en la esquina. Estaba en las afueras. Pero toda la propiedad. Es interesante que cada pedacito de tierra que hoy se está peleando con los musulmanes, tenemos nosotros gente que la compraron. El monte del templo, David. El monte de los olivos, David lo compró. ¿Ok? No sabemos. No. Eso yo nunca lo he escuchado. Sí, pero no. Es posible que haya sido, que hayan conquistado o hecho un convenio, pero no sé si hubiera sido un hitita, no. Que yo sepa, no. No estoy seguro. Yo voy a buscar. Es interesante que Jenin, se llama Jenin, o Siquem, donde se hizo la renovación del convenio, la montaña de bendición y maldición. En el medio viven los musulmanes, los palestinos. Se llama Jenin hoy día. Es interesante que, ¿quién compró ese pedacito de tierra? Jacob. Jacob compró ese pedazo de tierra. Y los palestinos están allí. David compró el monte del templo y compró en el monte de los olivos. Y los palestinos están allí. Abraham compró en Macpela o Hebrón. Y allí están los palestinos. En todos los lugares donde tenemos la evidencia que se compró la tierra, allí están los palestinos. Y los judíos tratando de hacer paz con ellos porque no reconocieron la Torá como su constitución. Interesante, ¿verdad? Estamos cubriendo muchos temas, pero eso es parte de lo que estamos estudiando aquí. Entonces, el aspecto cultural. Cuando hablamos acerca del aspecto cultural, ¿qué importancia tiene el aspecto cultural para entender la Biblia? Vamos a Éxodo capítulo 14, versículos 1 y 2, por favor. Éxodo capítulo 14, versículos 1 y 2, lector. Habló Adonai a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit Airot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón, delante de él acamparán junto al mar. Ok, entonces, muchas personas que yo era uno de ellos, que leía la parashá, la porción de la Torah semanal, y cuando llegaba al capítulo 14, le pasaba por encima esos versículos y comenzaba, cuando se pone todo bien interesante, cuando están cruzando el mar, dígame. Ajá. Sí.
Ujú. Sí, entiendo. Pero la ciudad que usted menciona también está en Canaán. En la costa, exacto. Pero, pero era parte de todo lo que se llamaba Canaán, lo que era la Vía Maris y también la carretera de los Reyes, en el oeste, al otro lado del mar Muerto. Por eso, exacto, sí. Pero Hebrón está en el sur, está en el sur. Sí, las naciones estaban allá, pero Hebrón, los palestinos están allá ahora. Entonces, pero en aquel tiempo es posible que los cananeos no. Sí, pero en ese momento eran los hititas, esa propiedad pertenecía a los hititas, a un hitita. ¿Ok? Recuerde que vino mucha gente de Sea People, la gente del mar, que invadieron también, que se llaman los filisteos. Mucha historia que va con todo esto. Entonces, cuando leemos Éxodo capítulo 14, versículo 1 y 2, nos está dando mucha información. Habló Adonai a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdal, que es torre, y el mar, mantengan eso en mente, mar, hacia Baal-Zafón. Delante de él acamparéis junto al mar. Ok, tú lees el versículo, pero te está dando información que es importante. El pueblo de Israel va hacia la tierra de Canaán y después Dios le dice, no, da la vuelta y quiero que vayas por aquí. La pregunta es ¿por qué? Y después te dice específicamente, vas a estar al lado en la puerta, la boca, Mouth of Gorges. Es un lugar donde pues hay montaña y está el mar acá y detrás de ti no hay nada. Es el peor lugar que tú puedes estar en un combate. Una entrada y una salida. La misma salida, ¿ok? Y te dice, ¿dónde está la torre? Y donde está Baal-Zafón al frente del mar. Te está dando demasiada información para completamente descartarla. Ese es el aspecto bíblico, el texto. Ahí dice, contexto del texto. ¿Ok? El capítulo te está dando una información. No tenemos la menor idea. ¿Por qué Dios le dice que den la vuelta? No tenemos la idea. Porque Dios le dice, tiene que ser en ese lugar específico. Y te menciona Baal-Zafón. ¿Cuántos de ustedes nunca han estudiado acerca de Baal y quién era Baal y la mitología de Baal? Es importante porque están viviendo en Israel. En Israel los cananeos adoraban a Baal. Baal era el dios de la tormenta. Y Baal se consideraba como el victorioso de la creación porque en una pelea mística de la mitología cananea, Baal derrotó al mar, Yam. Esta es la historia. La historia va así. Él es el dios del panteón de los dioses del antiguo Medio Oriente. En Mesopotamia se llaman Marduk y Taimat. Marduk es un dios, Taimat es el dios del mar. ¿Ok? Yam en hebreo es el dios del mar en el mundo antiguo. El mar, este es importante, pongan mucha atención porque esto es importante. Este estudio, lo que le voy a explicar ahora mismo, va a darle entendimiento de muchas cosas en la Biblia. Ejemplo, ¿por qué Dios, el Espíritu de Dios, caminó por las aguas en creación? ¿Por qué Dios le dijo a Noé que construyera un arca y vino el diluvio? ¿Por qué los egipcios lanzaron a los bebés en el mar, en el río Nilo? ¿Por qué Yeshua caminó en el agua? ¿Por qué Jonás le dijo que lanzaran en el agua? Si conocemos lo que ocurre y lo que representa el mar, lo que representaba Baal y lo que Dios hizo por nosotros, esas historias todas se atan. Y vamos a entender por qué en el libro Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 dice, y ya no habrá más mar. ¿Cuántos de ustedes no saben por qué Yeshua caminó en el mar de Galilea? Si Yeshua nunca hubiera caminado en el mar de Galilea, ¿se hubiera eliminado como el Mesías? No, entonces ¿por qué caminó? Vamos a entrar a la historia. Entonces, el punto de histórico aquí, basado en el contexto cultural y el contexto de este texto es que los cananeos pensaban que el mar era el vehículo en la cual se llegaba al inframundo. Ellos tenían una mitología que decía, el Dios que destruya el mar tiene dominio sobre la creación. Se considera el victorioso de la creación. Entonces,
Baal estaba peleando contra Ayam, Mar. No podía ganarle. Cathor, uno de los dioses del panteón, le hizo como si fuera un club, como si fuera un bate. ¿Ok? Y se lo dio a Baal, y Baal destruyó al mar con esa herramienta. Cuando destruye al mar, Yam, entonces él, el dios del panteón, le construye 2 templos, uno en Siria y otro Baal Zafón. Ok. Y por ende, esa victoria pone a Baal como el amo y el victorioso sobre la creación. ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos de ustedes nunca habían escuchado esa historia? Ok, entonces, cuando Dios le dice a Israel que fueron redimidos de Egipto con una gran poderosa, la mano poderosa del Eterno, las plagas representaban cada uno de los dioses de Egipto. Entonces, cuando salen de Egipto, recuerda que Faraón había lanzado a los niños en el río Nilo, ¿sí? ¿Sí o no? Ok, entonces, la historia en el capítulo 14, si la lees con detalle, todos los israelitas tenían miedo, pero ninguno de los egipcios tenía miedo. ¿Por qué? Imagínate que el mar aquí, el Golfo, se abra directito hasta Florida. Yo no voy a caminar por ahí. Se va a abrir el agua con la tierra, se separa. Cada vez que tú veas la separación del agua con la tierra en la Biblia, representa una nueva creación. Muy importante. Una nueva creación. ¿Ok? Entonces, cuando llegan al mar, el mar Rojo, Moisés extiende su vara, la vara de Moisés versus la vara de Baal. La vara de Moisés versus el club de Baal. Y cuando él pone la vara, el mar se divide. El pueblo cruza y te dice que ninguno se ahogó. Todos los israelitas sobrevivieron, pero todos los egipcios murieron ahogados y Faraón también. ¿Qué representa eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué el texto lo menciona? Si estudiamos el contexto cultural vamos a entenderlo. Entonces, en el mundo antiguo se llamaba algo juicio divino. Juicio divino es cuando un Dios inicia una demanda del convenio. En Génesis vemos eso. En Génesis vemos cuando Dios tiene una acusación a la humanidad y les dice, porque hay violencia, le dice a Noé, Noah. Noé significa descansar. Es interesante que la palabra descansar es una expresión idiomática de cuando Dios descansó en la creación y Él no estaba cansado. Él está descansando en su creación. Él está reinando en su creación. Él está rigiendo en su creación. Entonces, lo que va a ocurrir con Noé es una nueva creación, pero va a haber una tribulación. Entonces, él le dice, construye un arca. El arca se convierte en el método de salvación, el de protección, perdón, porque el que salva es Dios, de protección. Ellos entran al arca. Recuerda, la construcción del arca de Moisés es exactamente igual que el arca de Noé, lo único que uno es más grande que el otro. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando Noé entra al agua, 40 días y 40 noches, el agua llovió y llovió por 40 días y 40 noches. ¿Por qué te especifica que fueron 40 días y 40 noches? ¿Por qué no 60? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 41? Tiene que ser 40, porque el número 40 era el número ideogram, es como un ideogram, es el numerical ideogram, representaba algo. El dios de Mesopotamia, Ea y Enki, era un número que representaba que los dioses tenían dominio sobre creadores y jueces. ¿Ok? No solamente es el número ¿cómo se dice? De prueba, pero tenía una representación en el mundo antiguo. Entonces, cuando dice 40 días y 40 noches, Dios se proclama como el que tiene dominio sobre la creación, que domina la lluvia, que no es Baal. Él es el que tenía el dominio de la tormenta. Por cierto, ellos pensaban que la lluvia era la espermatozoide de Baal que tenía sexo cósmico con la tierra. Y por eso salía el fruto en la primavera y los cananeos llevaban el fruto y lo dedicaban a Baal y a Astarte. Eso es historia, se puede validar en cualquier lugar. ¿Okay? Entonces, cuando Dios le dice a Noé, entra al arca,
y están protegidos. Ellos son salvos a través de la tribulación. Fueron protegidos por Dios. ¿Verdad que sí? Dicen que todos se ahogaron, pero el justo y el moral sobrevivió. Entonces, Moisés es lanzado en el río Nilo. Los hebreos lo lanzaban y ellos morían. Porque ellos pensaban, la ley de Hammurabi, yo creo que la ley 132 del Código de Hammurabi nos dice que si hay una acusación en contra de una mujer acusada de adulterio o un hombre de hechicería, lo lanzaban en el río, le ataban las manos y los pies, lo lanzaban en el río y el río divino lo declaraba inocente o culpable. Si se ahogaba, era culpable. Si sobrevivía a las aguas, era inocente. Eso se practicaba en Mesopotamia, se practicaba con en todos lugares. Por cierto, Apocalipsis capítulo 12 habla acerca de esto. Lo vamos a leer ahorita. Entonces, ¿están conmigo? Estamos hablando de un texto en Éxodo 14 que te va a explicar por qué Yeshua caminó en el agua, porque dice Juan en el libro Apocalipsis que Dios, que ya no habrá más mar cuando venga Dios a la tierra. Interesante. Juicio divino. Por eso es que usted tiene el bautismo. Usted nunca le ha enseñado por qué es el bautismo necesario. No es un ritual de transición para ser miembro de una congregación. El bautismo tiene una connotación de ritual de transición legal que lo saca de la esfera de la muerte a la esfera de la vida. Quiere decir que cuando sale del agua, así como la hija de Faraón adoptó a Moisés y él se convierte en un príncipe del reino, nosotros hemos sido adoptados por Dios y se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Fuimos de la esfera de la muerte a la esfera de la vida. Legalmente, el enemigo ya no tiene ningún tipo de autoridad. ¿Cómo yo lo sé? Pregúntame, Rico, ¿cómo tú lo sabes? Porque cuando nacimos, nosotros salimos del vientre. 40 semanas es generalmente el periodo de gestación en el vientre, ¿no? Y se rompe el agua. Y ahí hay caos en el vientre. El bebé nace, no tiene función, no tiene rol, no tiene propósito. El padre le da nombre y él no es legal hasta que tiene su nombre. Y ahora pertenece a una familia. Por eso en la conversión judía, tú haces la inmersión y el momento que haces inmersión te dan un nuevo nombre y ya no eres la persona que vino antes de la inmersión. Eres una nueva creación. Eso lo entiende todo el mundo en el judaísmo. Entonces, cuando Dios le dice a Israel, vete al río, al Mar Rojo, y que espere allí, y cuando se abrieron las aguas, entonces el capítulo 15 del libro de Éxodo es un salmo o un capítulo de entronamiento. Mi jamoja ba'elim Adonai. ¿Quién como tú entre las naciones, entre los dioses? Pero es que no hay otros dioses. Pero ellos vivieron 210 años en Egipto. Para ellos creían la mitología. Y ellos fueron y se injertaron en la cultura, eran esclavos de los egipcios, entonces ahora están reconociendo que es el Dios de Israel, que es el soberano de toda la creación. ¿Por qué? Porque abrió el mar y sobrevivieron el mar. Ellos entendían que el que dominara el mar se consideraba como el rey de la creación, de la vida y la muerte. ¿Cómo yo sé esto? Porque la segunda generación pasó por el río Jordán. Y Rahab, ¿cómo se llamaba la mujer? Rahab, right? Rahab. El mismo nombre. Está Leviatán, está Rahab, está el dragón, está serpiente. El mismo nombre que uno de los nombres de los dioses del inframundo. ¿Y qué fue lo que dijo ella a los espías? ¿Por qué tú haces eso? ¿Y qué fue lo que dijo ella? Estoy parafraseando. Porque sabemos que tu Dios domina el mar. Y por eso la gente en Jericó no fue a pelear con ellos. Porque la guerra fue ganada cuando los hijos de Israel cruzaron el río Jordán. Se abrió la tierra, se separó las aguas de la tierra, nueva creación, y te dice hacia dónde van. El río Jordán se dividió de norte a sur y fue el agua al norte hasta la ciudad de ¿quién? Lo dice el texto, la ciudad de Adán. ¿Por qué te tiene que mencionar la ciudad de Adán en el norte y cuando se separan las aguas del Jordán en la segunda generación? Para dejarnos saber que el plan de Dios siempre fue llevar a Israel, sacarlo del exilio, de la muerte, de la vergüenza de Egipto y pasarlo y vindicarlos
a través del Mar Rojo para que nadie diga que ellos no sirven al Dios de la creación, sino que son siervos del Dios de la creación, porque domina el mar, el inframundo, la muerte. Importante entender esto. Sí, pero ya ese contexto de juicio divino tiene que ver con el contexto agrícola. Pero en el contexto bíblico de lo que estamos hablando aquí, te contesto ya eso ahorita, porque si no se me pierde el hilo. A destruir por agua, exacto. Sí, entonces lo que estamos viendo es esto, que cuando, ¿tiene sentido lo que estaba hablando? Le hablé de arqueología, de cultura, de historia y todo ese contexto allí. Ese fue el proceso que yo pasé cuando yo vi esto. Yo dije, estuvo medio raro. ¿Por qué menciona Pi-Hahiroth? ¿Dónde se encuentra? Baal-Zephon, ¿qué es eso? Migdal, torre, ¿por qué dice eso? ¿Y por qué lo llevó allí? ¿Por qué todos los egipcios se ahogaron y los israelitas no? ¿Y por qué los israelitas reconocieron a Dios como el único soberano y lo entronaron en el capítulo 15, después que cruzaron el mar? ¿Qué representa eso? Porque para mí es un milagro del mar se abre, pero para ellos era algo más que eso. ¿Ah? Había sido vencido el mar, quiere decir que Baal no es el soberano y la muerte no tiene autoridad. Y es interesante que en el templo de Salomón había un lavacro grandísimo. La medida del lavacro era 40 sea, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los... Lavacro. Ese es una tina bien grandotota de agua. ¿Okay? Se lavaban las pies y las manos los sacerdotes. La medida líquida de ese lavacro era 40 sea. Y le llamaban, ¿tú sabes cómo Salomón le llamaba? Yam, el mar. ¿Por qué tenía un lavacro con la medida de 40 que se llamaba el mar en el templo? Para probar que el Dios de Israel era soberano sobre la muerte. Oh, voy a repetir eso de nuevo. Esa es la evidencia del templo que habla acerca de la vida eterna. Es posible, cuando no lo he visto en hebreo me gustaría verlo. Interesante porque no lo he visto. Que me estoy yendo por el texto ahora mismo, pero interesante. Entonces en Génesis dice que el espíritu de Adonai está sobre las aguas de la creación. Pero te dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desolada y vacía. Te está diciendo que la tierra ya estaba aquí, pero no tenía función. Y después dice, y el espíritu de Dios estaba por las aguas del mar. ¿Verdad que sí? ¿Por qué tiene que mencionar eso cuando ya nos dijo que Él creó los cielos y la tierra? No, pero tenemos que pensar el punto cultural de la audiencia que está leyendo esto. Un egipcio, un hitita, un mesopotámico hubieran entendido ese texto y hubieran entendido que ese es el mensaje de resurrección. Está por encima del caos. El mar representaba caos, inframundo y muerte. El dragón, la serpiente, Raab, era tipología del Dios del inframundo. Entonces, cuando vence el mar, vence al Dios del inframundo. Obviamente, Dios sabe que no hay un Dios del inframundo, pero la gente no sabía. Entonces, este evento enseña una vez para todos, para siempre, que es el Dios de Israel que tiene el dominio. ¿Por qué usted cree que Jonás le dijo a las personas en el barco, ¿me puedes lanzar al agua, por favor? Si me lanzas al agua. Pero vamos a Jonás capítulo 1, por favor. Jonás capítulo 1. Jonás. Vas a leer cuando, yo creo que el versículo, dame un segundo. Jonás, 11:59. 11:50. Tengo una Biblia nueva y no encuentro nada. ¿Ah? Sí, 1:11. 1:11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Ok, pero dame un segundito.
Dice el versículo 8 por ahí. Sí, él dice el 9. Y él respondió, yo soy hebreo y temo a Adonai, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ese es uno de los lugares en la cual usa ese tipo de fórmula para describir al Dios de Israel. Generalmente es el creador del cielo y la tierra, pero nunca el mar, el cielo y la tierra. Muy pocas veces va a encontrar esa forma así. Yo creo que son 2 veces en la Biblia. ¿Por qué él menciona esa forma? El mar está en un barco. Está en un barco. Oigan esto. Vamos ahora a egiptología. Estoy brincando por todos lados con la misma historia. ¿Okay? Ra, el dios Ra. ¿Cuántos de ustedes han estudiado egiptología y lo que ocurre cuando baja el sol en Egipto? Ellos pensaban que Ra estaba en un barco en el mar celestial. Y él tiene una guerra en contra de la serpiente en el mar celestial. Entonces, los dioses de Egipto, hay hieroglyphs que habla acerca de eso, lo enseña, que Ra está en su barco y los dioses le están ayudando a destruir al dios del mar o del cielo. Entonces, cuando bajaba el sol, ellos consideraban eso caos o muerte. Para ellos, resurrección ocurría todos los días cuando salía el sol. Por eso ellos adoraban el sol todo el tiempo. ¿Okay? Entonces, cuando bajaba el sol, ellos dicen caos, muertes. Tenían miedo a la oscuridad. Había la guerra cósmica. Cuando salía el sol en la mañana es resurrección. Quiere decir que Ra ganó la guerra cósmica en contra de la serpiente. ¿Okay? Ahora, cuando estudiamos lo que ocurre en una de las plagas, que Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que va a haber 3 días de oscuridad. 3 días de oscuridad. ¿Tú sabes lo que es 3 días de oscuridad para los egipcios cuando creían que la oscuridad era caos y que el Ma'at había sido destruido y que Faraón no tenía autoridad? Y de repente la luz, si tú lees el texto, dice que en el lado de los israelitas había luz. Psicológicamente, ponte a pensar. Un egipcio, completa oscuridad en este lado. Y cuando tú miras allá bien lejos, hay luz. Oye, pero ¿quién tiene luz? Los israelitas. Un momentico, ¿qué pasó aquí? Los israelitas, los que nosotros oprimimos, los que nosotros esclavizamos, los que nosotros marginamos, los que nosotros abusamos. El Dios de ellos es el que controla el cielo y el mar. ¿Por qué usted cree que ellos le dieron todo el dinero a los israelitas? Váyanse, tengan todo. Porque ellos se encontraron como victoriosos sobre la guerra cósmica. Todo esto tiene sentido, familia. Entonces, Jonás ahora dice, lánzame en el agua. ¿Y qué ocurre? Léalo ahora, por favor. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Ok, entonces vamos a leer ahora el versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Adonai con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Adonai e hicieron votos. Ok, quiere decir que todo el barco se convirtió a la fe del Dios de Jonás. Solamente porque Jonás fue lanzado al mar y la tormenta cesó. Entonces, ¿qué representaba la tormenta, el mar y el barco para el mundo antiguo? Es una pregunta válida, ¿no? Leemos la historia. Oh, wow, qué milagro. Pero Jonás dijo una palabra muy importante. ¿Y por qué se convirtieron? Porque en el antiguo Medio Oriente había algo, cultura, el contexto cultural histórico, en la cual se decía, si un siervo de un Dios clama al Dios, el Dios tenía que responder. Se llama a hue and a cry en el antiguo Medio Oriente. En otras palabras, cuando tú clamas, por eso es que Dios envió a Moisés cuando el pueblo tuvo el clamor. Hubo un clamor en el capítulo 3, creo que fue, del libro de Éxodo, cuando ellos clamaron a Dios y se arrepintieron y Dios envió a Moisés. No fue hasta el clamor.
Porque legalmente, si estás en convenio con el Dios de Israel, cuando tú clamas a Él, que estás desesperado, Él es un rey justo para responder a su pueblo en el momento cuando clamas a Él, porque Él es tu patrón. Él es el que responde y te facilita en tu tiempo más difícil. Importante. Entonces, cuando el Dios de los que estaban en el barco no respondió porque dijeron que ellos oraron a sus dioses y no pasó nada, cuando lanzan a Jonás en el agua y todo para, ellos reconocieron que el Dios de Jonás es el que tiene dominio sobre el mar. Y si tiene dominio sobre el mar, es el único Dios verdadero y por eso se convirtieron. Sí. Exacto, él lo dijo. ¿Qué iba a decir? Uh-huh. Exacto. Pero espérate para que te lo diga. Digo que con base en ese argumento nosotros podemos entender que cuando el profeta le dice a los profetas de Baal, si Baal es Dios, pues adoremos a Baal. Pero él no respondió a los que se estaban sajando, cortando, gritando, y todavía él riéndose un poco de ellos, diciendo, pues grítenle más fuerte. Pero que cuando él clama, el Eterno responde, y ahí se entiende que el Eterno es Dios. Amén. Buena explicación. ¿Te puedo añadir a eso? Me gustaría añadirle, ¿puedo? Sí, pues lo hizo muy bien. Entonces hay hambruna. Pero cuando él deja que ellos hagan todo, en la historia de Elías, después él levanta las 12 piedras, representa a Israel, pero él hace una zanja con agua. ¿Por qué les echó agua? Interesante. Agua. Y le dijo, échenle bastante agua. La representación del caos. Por eso cuando el Dios envió el fuego y consume todo, entonces el pueblo dice, Adonai u Elohim. El Dios de Israel, Él es Dios. ¿Y qué hizo entonces Elías? Él se volteó y miró y empezó a orar a Dios para que proveyera lluvia, para que el pueblo viera que Él es el único Dios verdadero y llovió. Quiere decir que Él escuchó el clamor del pueblo. Están viendo cómo el aspecto cultural histórico ayuda a complementar diferentes historias que estamos leyendo. Historias que parecían que no estaban conectadas el una al otro, todo tenían en común. Quiere decir que ahora Yeshua viene a la tierra y está caminando en el mar de Galilea en una tormenta, en un barco. Exacto. ¿Y a qué hora ocurrió esa ofrenda de Elías? ¿A la qué hora? A las 3 durante el Minja. Contexto del templo, contexto cultural en la historia de Elías. Eso se predicaría bien, ¿verdad? Entonces, el motivo. Entonces, ¿por qué Yeshua caminó en el agua? Porque ahí es donde comenzó la dispersión de las 12 tribus de Israel, con las 10 tribus yéndose al norte. Entonces, Yeshua vino a enseñar de que Dios le había dado la potestad para tener lo que es la victoria sobre la muerte, el caos. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 2, y por eso es que 1 Corintios 15 nos dice que Él destruirá a la muerte, ¿ok? El último que destruirá es la muerte, porque ese es el propósito de la Biblia, de enseñarnos que para poder regresar al jardín en Edén, la muerte no tiene ya ninguna potestad sobre nosotros. Ese es el mensaje consistente. ¿Ok? ¿Qué dice Apocalipsis 21, por favor? Versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ok, pero como dijo la hermana anteriormente, en Génesis capítulo 8 o 9, dice que Dios hizo un convenio con la tierra, y mientras exista lo que es los tiempos y los sazones, pues no puede eliminar la tierra. Hizo un convenio, él puso el arco iris como señal. Entonces, obviamente, el Eterno va a regresar a la tierra. Él creó la tierra en su función. Él no la va a cambiar. ¿Por qué? No es necesidad. Quiere decir que la palabra mar ahí tiene que tener un simbolismo, una metáfora. El versículo 4 te lo dice. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ahora entendemos por qué para venir a los caminos del Mesías tienes que pasar por las aguas. Familia, ¿están conmigo? ¿Está teniendo sentido esto? No sé si usted me captó porque di una vuelta a toda la Biblia.
¿Cómo fue? Vamos a Apocalipsis capítulo 12 acerca de eso. Deja explicarte esto. ¿Usted recuerda la ley que yo le di de Hammurabi? Que si acusaban a una persona lo lanzaban en el río. Le ataban las manos y los pies, ¿verdad que sí? Ok, mira qué interesante. Si de repente yo lo acuso a usted, usted es culpable hasta que el río lo encontrara inocente. Ok, si usted sabe nadar y sobrevive, entonces, si usted sobrevive las aguas, el que lo acusó lo matan o lo lanzan en el río. Le atan las manos y los pies y lo lanzan en el río. Entonces, el patrimonio suyo, ¿ok? Si usted muere, pasa a mí. Pero si usted sobrevive, yo tengo que ser lanzado en el mar, en la agua, y ahora el patrimonio mío es transferido a usted. ¿Quién es el amo de este mundo? No, él es el creador. El amo ahora mismo es Satán. ¿Ok? Si la muerte es destruida, entonces, ¿a quién le va a tocar la tierra? Entonces, ¿por qué resucitamos? Como testigos del que Dios de Israel tiene la soberanía sobre la muerte. Y en nosotros resucitar es la evidencia en contra del amo de este mundo de que la acusación en contra de nosotros no es válida y por eso Él es lanzado en el lago de fuego con sus manos atadas y sus pies atados. Y la tierra volverá a su origen. ¿Ok? Sí. No tengo la menor idea. Lo bueno, cuando llegue el Mesías, vamos a poner le voy a decir, pon la película para ver toda esta historia. No sé. Sí, el capítulo 10 creo que es, o el 12, no recuerdo ahora mismo. Ok, el capítulo 13, versículo 7 en adelante, no, el versículo 13 en adelante. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 en adelante. ¿Ok? Mira lo que yo le acabo de decir por los últimos 20 minutos. Se encuentran estos versículos aquí del 13 al 17. Pongan atención. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Dónde estás? Apocalipsis 13. 13, versículo 13. 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Apocalipsis 13. ¿Ese es? No, capítulo 13, versículo 13 al 17. Ok. El 12, perdón, sí. Mala mía, que tengo una Biblia, tengo español e inglés al lado, estoy confundido. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra. ¿Cuándo vio a quién? El dragón. Ok. Persiguió a la mujer que había dado Ya va. 12, 13. Mala mía, disculpen. Vuelve de nuevo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Está hablando acerca del Mesías. Sigue. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer. La serpiente, el dragón es lo mismo, no sigue. Tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ok, ¿qué quiere decir eso? Juicio divino, ¿verdad que sí? Y la mujer sobrevivió, ¿sí? ¿Y ahora qué hace el dragón? Oigan. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Quiere decir que aquí estamos hablando de juicio divino. La gran tribulación tiene que ver con estas cosas. Lo mismo que le expliqué en lo que es la cultura del Antiguo Medio Oriente. Exactamente la misma historia que está hablando aquí en el capítulo 12, versículo 13. ¿Cuántos de ustedes habían leído el capítulo 12, versículo 13 en adelante y nunca habían entendido en realidad ese contexto? Porque la Biblia no fue escrita a nosotros, fue escrita para nosotros, pero no a nosotros.
Por eso es que a veces vienen muchas preguntas, porque estamos viendo lo de los binoculares de nuestra cultura, de nuestro idioma, de nuestro lugar geográfico. Pero cuando regresamos a la Biblia tenemos que hacer preguntas. Ok, ¿quién es esta persona? Primero, vamos a hacer un nombre cualquiera. Jeremías, Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Sacerdote. Perfecto. Ok. ¿Dónde estaba Ezequiel? En Babilonia. Ok. ¿Dónde vivían en Babilonia? ¿Cómo llegaron a Babilonia? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Babilonia? ¿Quiénes eran los profetas en Babilonia? ¿Qué posición de autoridad tuvieron con los reyes Nabucodonosor y después en el imperio perso? Y empiezas a hacerte todas estas preguntas. ¿Ok? Y después, está hablando del templo. Ok, ¿dónde está el templo? ¿Cuáles son las dimensiones del templo? ¿Y por qué el templo? ¿Qué representa el templo? ¿Por qué estudiar el templo? Todo eso se puede entender. Entendemos entonces la arqueología del templo hoy día, el contexto cultural de las cosas. Te voy a enseñar rapidito. Si me abres el teléfono de nuevo, te voy a enseñar algo bien importante. ¿Cómo entendemos, cómo se aplica algo espiritual usando el templo para que podamos aprender nuestra función dentro de lo que es la casa de Dios? Cuando nosotros venimos aquí, voy a ir al área de las mujeres, donde comenzamos nuestro estudio. ¿Ok? El área de las mujeres. ¿Ok? El atrio de las mujeres. Para que tengan una idea, vamos ahora a utilizar el contexto del templo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a Éxodo capítulo 14? Versículo 1 y 2. Pregunto, cubrimos Éxodo capítulo 14, versículo 1 y 2. ¿Qué conectamos? Génesis, Éxodo, Jonás, Yeshua, Apocalipsis. Citamos la ley de Hammurabi, citamos la mitología de Baal en el antiguo mundo. Ahora tenemos el aspecto arqueológico, cultural, histórico, geográfico y del templo, porque tiene que ver con juicio divino. Hablamos del templo y del lavacro en el templo. ¿Están viendo cómo es que yo proceso la información? No es que me gusta hacer preguntas. Y yo empiezo a investigar por qué lo llevó allí, por qué esto. Entonces, aquí, esto es el atrio de las mujeres. Un lugar espectacular. Yo estoy en mi primera gira con mi maestro, que yo lo llevé a Jerusalén para él y yo estudiar el templo. Tuvimos 12 días, 12 horas al día. Yo le dije a él, tenemos que estudiar la arqueología, el aspecto cultural histórico y el templo. Todos los días nos levantábamos a las 6, 7:30 estábamos fuera, íbamos, veíamos toda la arqueología, estudiábamos, regresamos al hotel, al apartamento y veíamos los PowerPoints y él me enseñaba. Yo era el estudiante, 12 días. Lo volví loco por 12 días, haciéndole preguntas. ¿Okay? Una noche, eran las 10:30, casi las 11 de la noche. Y a ese señor, que ya tiene 73 años, se le ocurre querer hablar de los codos, las medidas del templo, a las 11 de la noche. No en la mañana. Y yo pues, bien cansado que estaba. Y yo pues no puedo faltar el respeto a mi maestro. Él es mayor que yo y yo soy más joven. Y es una vergüenza que el más joven se canse más rápido. Así que era una pelea ahí de quién es el más joven y el que tiene más estamina. Entonces yo respiré hondo. Ok, este señor quiere hablar de los codos ahora. Pero él dice, nosotros estudiamos el templo, pero no sabemos por qué el codo en el área de las mujeres, el codo es la dimensión que se utilizaba para construir en ciertas áreas del templo. Encontraron 4 diferentes medidas de codos. Está el codo real, está diferentes codos. Está el codo romano, diferente. Está el que hicieron para el templo. Y él dice, pero no sabemos por qué las medidas para estos escalones es diferente a la medida del codo a la entrada del edificio del templo. Voy a repetir. Estos 15 escalones es donde se cantaban los salmos graduales. Salmo 120 al Salmo 134 se cantaban aquí. Cada escalón representa cómo subir a la presencia de Dios. Pero no nos vamos a enfocar en los salmos, nos vamos a enfocar en la medida. Y esta es una de las cosas por la razón que Dios dice, estudia la dimensión, estudia las entradas, las salidas. Y Él dice, en esta área el codo es diferente al codo que está para los 2 escalones para entrar al templo. Vamos a llegar allí. Para subir al templo
estos escalones que están aquí, como usted puede ver, son un poquito más anchos. Hay que subir un poquito más, como esto, ¿eh? Cuando él mencionó la diferencia de las medidas de un área de mujer al área de los sacerdotes para subir al templo, yo entendí el templo. Y yo dije, wow, momentico, ¿tú me quieres decir a mí que en las dimensiones del templo, Dios te está demostrando que para ir de un lugar de santidad a otro nivel más alto de santidad, necesitas un compromiso mayor? ¿No lo captaron? Aleluya. Quiere decir, cuando entramos a las raíces hebreas o la Torah, la queja número uno que ocurre entre nosotros es, estamos solos, estamos en el desierto, no tenemos gente que nos entiende. ¿Por qué? Porque Dios te está llevando a un nivel más alto de santidad. Te lo voy a probar. Toda la ciudad de Jerusalén es santa, como tú la ves ahí, toda. Pero el templo es más santo que la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Toda la ciudad de Jerusalén es santa, pero el templo es más santo que... Entonces, voy a volver de nuevo. Ok, entonces, esa área que está aquí, antes de la pared, esta área que está aquí, antes de la pared, es el área de los gentiles y esta área de gentiles. Pero esta área adentro, aquí, es más santa que el resto de la ciudad. Cuando entramos al templo y brinco, y vamos a caminar y vamos a proceder por esa puerta. Esa puerta tiene una delineación de santidad, pero los gentiles podían entrar ahí. ¿Ok? Quiere decir que esa área es santa, pero lugares más que penetran el templo son más santos que eso. ¿Ok? Bueno, recuérdate que ellos respetaban el espacio sagrado. Entonces, nadie que no era circuncidado iba a penetrar ese lugar, porque entendían el espacio sagrado. Es como si yo voy a tu casa, yo no me voy a entrar a la casa, al cuarto de donde tú y tu esposa duermen. No lo voy a hacer, ¿ok? Porque entiendo que es espacio sagrado. Ahora, usted ve esta cerca que está aquí. Esa cerca es la delineación. Aquí podían llegar los gentiles, pero no podían cruzar aquí. Si cruzaban, ese mensaje que está ahí decía que había muerte para ellos. Ellos encontraron esa piedra. El Soreg se llama el Soreg. Eso proviene de Éxodo capítulo 19, versículos 11 y 12, en la cual Dios hace unos perímetros alrededor de la montaña para que nadie pueda cruzarlo, porque es espacio sagrado. Eso lo vamos a estudiar cuando regresemos cuando pare aquí ahorita. ¿Cuánto tiempo tengo? No. Let me know. Ok. ¿Cuánto tiempo más quiere? 15, 10 minutos. Ok, entonces, es importante entender esto aquí, porque Pablo fue arrestado en Hechos capítulo 21, porque lo acusaron de que él entró a Trófimo y cruzó este lugar. No era que entró al templo, sino que pasó aquí, pero él no pasó. Lo acusaron de que había pasado y lo arrestaron por eso. Ese es el Soreg. Entonces, cuando una persona hace esto, ya está en un espacio más sagrado. La tierra de Jerusalén es santa, la ciudad de Jerusalén es más santa que la tierra, el templo es más santo que el área de los gentiles, es más santo que el resto, el área esta es más santa. Entonces tú vas entrando a lo que es el atrio de las mujeres, que es más fácil por aquí. El atrio de las mujeres, cuando entra el atrio de las mujeres, es más santo. Entonces, ¿qué te dice eso? Todo el mundo puede ir a Jerusalén, todo el mundo puede subir al templo, al área de los gentiles. Solamente Israel podía entrar al área de Israel. Solamente los hombres podían entrar al área de los hombres. Solamente los levitas podían estar parados en un lugar específico. Solamente los sacerdotes podían estar en un lugar específico. Solamente 12 sacerdotes podían oficiar durante el día. Y solamente un sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. De lo macro a lo micro. ¿Qué te quiere decir eso? Que cuando usted quiere caminar más cerca de Dios, tiene que tomar un paso más alto de compromiso
y no puede traer el mundo consigo porque usted está acercándose a la presencia de Dios y no todo el mundo puede acercarse con usted. Es un mayor compromiso de convenio. Por eso nos sentimos solos, nos sentimos que nadie nos entiende, porque esa persona no tiene el mismo compromiso de caminar con usted. Tenemos que enseñar para que puedan entender el propósito y la función y también el compromiso. ¿Me están siguiendo? Estos son ejemplos de cómo yo estoy utilizando la metodología y la escalera. Cuando regresemos del break, vamos a hablar acerca de lo que es esta metodología. Y voy a explicar con detalle historias bíblicas, porque cada una de las esferas contiene un tema que pude estudiar. Están los convenios. En los convenios están la legalidad de los convenios, están las leyes hititas, Hammurabi, las leyes de Eshnunna, todos estos códigos que fueron escritos de un tiempo a otro, que nos dan una idea cómo el mundo antiguo respondía y cómo vivían. Por ejemplo, el código de Hammurabi se enfocaba más en la propiedad que en la vida. La Torah es al revés. La Torah se preocupa más por la vida, preservación de vida, que propiedad. La justicia de Dios es lo que separa al Dios de Israel de los convenios antiguos de otros países. Es muy importante, dígame. Ok, el código de Hammurabi es un código sobre 200 leyes, 230, no estoy seguro cuántas, en la cual ellos se consideraban como leyes de justicia y trataban de proteger a las personas, pero había unas castas, había un tipo de castas. Entonces protegían las castas y protegían el dinero, la propiedad, más que la vida. En la Torá no debe haber castas, todos somos uno. Y lo más importante para Dios es la vida de la persona, no la propiedad. Es completamente al revés. Entonces, cuando yo leo la Torah y lo comparo con los convenios antiguos, puedo entender la esencia del carácter de Dios basado en el convenio y cómo está establecido su convenio. Entonces, si hay una ley que se asimila a la Torah del código Hammurabi o las leyes de Asiria, lo que sea, no me molesta, porque yo entiendo que hoy hay leyes aquí que se asimilan a otros países en Centroamérica. En la forma que se aplica la ley es diferente, pero las leyes son similares. ¿Me están siguiendo? Entonces, lo que separa a Dios del resto de todos los reyes y los convenios es la justicia y la bondad que Dios ejecuta en su ley y el honor que nos da. Entonces, cada uno de esas esferas que yo estudié, convenios, justicia y bondad, honor y vergüenza, nueva creación, caos y orden, espacios sagrados, es lo que nos ayuda a entender cómo regresar al jardín. La Torá está básicamente escrita con esos temas en la profundidad para poderlos entender. Quiere decir que cada historia, vamos a decir no cada, el 89-90% de cada historia bíblica va a tener por lo menos uno o dos de esas esferas dentro de esa historia. Porque todo encabeza los temas principales de la Biblia. No son los únicos, hay otros, pero lo que yo pude ver en mis estudios fue ese. ¿Me están siguiendo? Entonces, lo que estoy haciendo, tratando de probar a ustedes, cómo nosotros sistemáticamente podemos estudiar un texto. Y en vez de decir, yo pienso, yo creo, o yo digo, en vez de decir eso, uno puede tener una opinión, obvio, pero uno la expresa. Tú dices, mira, esta es mi opinión. Porque si es tu opinión, no hay ningún problema. Pero cuando tú impones tu opinión como un hecho y una persona tiene la información, te va a retar. Y ahí comienza el debate. ¿Me siguen? Por eso es que hoy y ayer le estoy dando más evidencia bíblica. Ayer, versículos, verso. Hoy le di versículos con historia, para complementar un poquito más el panorama. Y eso es algo que a veces nosotros no hacemos en el primer siglo. Y termino con esto. Cuando Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Qué quería decir eso? ¿Que él puede hacer lo que le da la gana? Pero en el contexto de Primera Corintios tiene un contexto muy importante. En el mundo greco-romano, lo que ocurría era que un ciudadano romano tenía derechos a algunas cosas. Por ejemplo, en Corinto había una festividad que se llamaban los Juegos Ísmicos. Ocurrían cada 2 años, en la península de Corinto, allá donde está el Ismos. Entonces, hacían los juegos en Corinto y
hacían juegos y los ciudadanos podían ir. Los atletas hacían juegos desnudos, entonces ellos tenían lo que eran cenas, le hacían los sacrificios a los ídolos. Un sacrificio a Apolo, a Afrodite, a Asclepios. Y cada templo tenían cafeterías. En el templo de Israel había una cafetería, porque los sacerdotes y los levitas comían de las ofrendas de la gente que traía, porque ese era su recurso de vivir. Entonces, Pablo era un ciudadano romano. Okay, recuerde eso. Y el ciudadano romano tenía el privilegio y tenía el derecho de comer e ir a las cafeterías, porque ese privilegio no se le ofrecía a los esclavos ni a los libertos, solo a los plebeyos y a los patricios que eran ciudadanos. Entonces, cuando él dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, es porque él es un romano. Entonces, él sabía que tenía derecho de comer de la comida sacrificada a ídolos, la carne sacrificada a ídolos. Porque yo sé que él comía carne kosher y no comía comida y cerdo. Porque en el Imperio Romano, en el tiempo de Augusto César, él pasó un decreto dando privilegio a los judíos en el imperio. Por ejemplo, ellos no podían servir en el Imperio Romano del ejército, porque ellos guardaban la fiesta y el sábado y comían kosher, y ellos no podían servir en el Imperio Romano si guardaban la Torá. Ellos tenían en el agora, que es el mercado, se les facilitaba una tienda por la cual podían ofrecer los animales de acuerdo al método bíblico y lo vendían allí para los judíos en esa comunidad. Ellos tenían también el derecho de tener su sinagoga y observar todo y pagar el medio ciclo y llevarlo al templo si solamente se podían reunir en la sinagoga, no en los hogares. ¿Ok? Tenían privilegios, porque si se reunían en los hogares, se consideraba traición en contra del emperador, porque pensaban que ellos iban a incitar a adorar a otro rey. ¿Me están siguiendo? Por eso es que se cuidaban cuando estaban en los hogares, para que no sean percibidos que estaban creando un tipo de traición en contra del rey, sino que ellos querían enseñar acerca de Yeshua. Hay mucho más de la historia. En un verso, ahora tenemos que estudiar toda esta historia para entender el contexto de lo que Pablo dijo. Pero generalmente se utiliza ese verso para decir que podemos hacer lo que queremos. Cuando en el momento que fue escrito tenía un contexto, a una audiencia, en un lugar específico, en un momento, en un tiempo del año. Por ejemplo, los juegos sísmicos ocurrían entre marzo y abril, cuando Pascua está ocurriendo. Y Pablo dice, tú no puedes tomar la copa del Dios y del diablo. Y de demonios. Tú no puedes ir a comer comidas sacrificadas a ídolos, adorar a los dioses en Corinto durante los juegos sísmicos y después sentarte a comer Pesaj. Porque hay que separar lo santo y lo profano. Por eso que en mi mesa, cuando yo hago Pascua, solamente las personas comprometidas con el convenio se sientan allí. Eso es porque yo lo hago en mi casa. Porque esto no es entretenimiento para convertir a la gente. Pascua es una cena de convenio. Dígame. Exacto. No, porque es un estilo de vida la Torá. Muy buena observación. No. Pero la razón por que la tomamos de doctrina es porque estamos removidos del contexto. Porque mi estilo de vida es de acuerdo a la Biblia. No es una doctrina. Es mi estilo de vida. Yo salgo y como. Usted no me tiene que mirar a mí que yo voy a comer cerdo. Nunca voy a comer cerdo. Yo me crié comiendo cerdo. El momento que vine a la Torá decidí obedecer a Dios. A mí me gustaba mucho el cerdo. ¡Wow! ¡Qué delicioso era! Ahora me apesta, porque yo he escogido servir a Dios. Cuando voy a cualquier lugar no voy a comer cerdo. Me lo puedo presentar lindo con flores que no me lo voy a comer. Porque he escogido mi estilo de vida, obedecer a Dios. ¿Me sigue? Entonces, es un estilo de vida. Pablo está enseñando el estilo de vida de la Torá y los fundamentos de Torá a un pueblo completamente pagano. Es lo mismo que está ocurriendo entre nosotros. Venimos de una cultura diferente, una cultura que es con sincretismo. En Latinoamérica hay sincretismo. En Haití se hace la santería con el catolicismo. Aquí en México se hacen muchos rituales que son paganos con el catolicismo. Eso ocurre en todos lados. En el mismo judaísmo, ciertas sectas han cambiado y han combinado algunas cosas que no se alinean con la vida. Eso es un problema, siempre ha existido.
La Torá nos enseña a nosotros cómo caminar y por eso que se supone que aprendamos la separación entre lo santo y lo profano, lo puro e impuro. Y ahí es donde comienza el reto de nuestra vida y el cambio a una vida cotidiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya no es religión. No es que estamos siendo judíos. Él es americano. ¿Cuánto tiempo llevas en México? 21 años. 31 años. Su esposa es mexicana. Sus hijas son mexicanas. La cultura es mexicana. Habla español como gringo, pero americano, por español. Pero está aquí. Cuando habla en español. Respeta tu cultura. Come tu comida. Tiene su familia aquí. Pero él se identifica, él entiende la cultura. Él puede ir a cualquier lugar en el mundo y cuando alguien le pregunta acerca de los mexicanos, él puede hablar en confianza. Aunque es americano, él vive en la cultura y su estilo de vida es como un mexicano. Aunque su identidad es americana. Nosotros podemos ser latinos y podemos ser de no judíos de nacimiento, pero cuando abrazamos la Torá nos identificamos con el pueblo de Israel y somos injertados, aunque tenemos nuestra propia identidad, pero ahora decidimos ser el pueblo de Dios. ¿Por qué tenemos miedo a vernos como el pueblo de Dios? Él no tiene miedo comer este cabrito y taquitos y barbacoa. Él se puede injertar a tu nación, pero nosotros no nos podemos injertar a la identidad de Israel porque tenemos miedo que nos vean como judíos. ¿Y cuál es el problema? Yo uso esto. Esto el pueblo de Israel usa. El azul. Todo el mundo pelea acerca de esto. Pero ¿cuál es la función de esto? ¿Cuál es la función? ¿Ah? Recordar el mandamiento. ¿Pero qué representa el azul? Realeza y divinidad. En el mundo antiguo, el color azul que ellos usaban era solamente separado para reyes y príncipes y sacerdotes. Solamente para ellos. Solamente gente élite podía utilizar el azul tejelet. En el templo de Baal y también en Babilonia, las entradas de los templos eran de este color, porque representaba un estatus alto. Ahora imagínate un carpintero trabajando, una persona limpiando un baño, barriendo, una persona cocinando y una persona élite del mundo antiguo pasa por Israel y ve a todo el mundo usando el azul. ¿Pero qué hace esa gente? Pero este pueblo completo es real. No son cualquier persona, son esclavos. Esa es nuestra función. Yo lo uso no porque quiero ser judío. Yo lo uso porque el pueblo de Israel lo usa porque es un mandamiento y nos identifica como el pueblo del convenio. Y me deja saber y me recuerda que yo no soy cualquier persona. Yo en los ojos de Dios, aunque soy siervo, aunque soy un siervo y aunque he sido desobediente y aunque no merecía misericordia, pero delante de los ojos de Dios, Él me considera una persona real. Él me considera una persona de estatus. Por eso yo lo uso. Si al judío no le gusta, no hay ningún problema. Yo lo voy a seguir usando. Me lo pongo por dentro. Es para mí. Yo lo hago siempre cuando voy a Israel. Y se preguntan, ¿por qué tú lo haces? Porque yo amo a Israel y al Dios de Israel. No le digo porque quiero ser judío. No, yo digo porque amo al Dios de Israel y amo a Israel y sigo el convenio de Abraham y Jacob. Y cuando le digo que creo en Yeshua, entonces sí que se confunden. Porque dice, pero ¿cómo un creyente en Yeshua va a hacer algo que siempre le han dicho que va en contra de la ley? Porque entiendo la función. Para mí no es una doctrina ni es una religión. Es mi identidad a través de Yeshua el Mesías. Muy diferente. Vamos a parar aquí, regresamos no sé a qué hora. Que no sea muy largo el break. ¿Tiene algo que ver el número? Sí, sí, todo. Te lo explico cuando regrese.